Entonces aterricemos un poquito esto en un ejemplo. Entonces, como les decía, primer paso, identificar si el dividendo es grabado o no grabado. En nuestro ejemplo tenemos una renta líquida gravable de 400, una ganancia ocasional de 140, frente a una utilidad del ejercicio de 500. Después de aplicar la fórmula del artículo 49, me da que tenemos unos dividendos grabados de 424 y unos dividendos grabados de 76. Segundo paso, identificar el efecto de qué año estamos hablando. En este año vamos a repartir una utilidad que tenía acumulada en el año 2016, pero que van a ser repartidas en el año 2020. Entonces, segundo paso, tercer paso, identificar a quién se lo estoy pagando. Si se lo estoy pagando a un residente persona natural, tenemos un dividendo grabado, ¿tenemos retención? Sí, la que vimos del 20%. En este caso, por unas utilidades de 76 millones, la retención sería 15.200.000. ¿Y el impuesto qué hacemos? Nos vamos a la tabla progresiva, que después de aplicarla, 76 millones, utilizamos la VT del año vigente, aplicamos la depuración que nos dice la tabla y llegamos a un impuesto de 21 millones. ¿Por los dividendos grabados tenemos que hacer algo? No, no pagan impuestos. ¿Qué pasa si quien era el accionista de la sociedad que repartió dividendos era una persona jurídica? Los dividendos grabados que teníamos, la tarifa de retención del 20% no me hacía distinción de cuál era el beneficiario del pago, entonces aplicábamos la tarifa del 20%. ¿Cómo es el impuesto en las personas jurídicas? Para el año gravable 2020 tenemos que la tarifa de renta es el 32%. Entonces acá simplemente aplicamos el 32% sobre los dividendos grabados. Los no grabados siguen siendo ingreso no constitutivo de renta, por eso no tienen tributación. Para un no residente que teníamos, la tarifa de retención en la fuente era el 33% y para los no residentes la retención en la fuente se convierte en su impuesto final. Entonces, 33%. Entonces, como verán, tenemos en una misma sociedad, podemos tener los tres diferentes casos, lo cual me va a generar un impacto en impuestos sustancialmente diferente en cada uno. Entonces, primer paso, ya establecimos dividendos grabados, no grabados. En este caso vimos utilidades del año 2016 repartidas en 2020. Vamos al segundo ejemplo. ¿Qué pasa si esa utilidad que yo estoy repartiendo fue de 2017 y 2018, pero repartidas en 2019? Y vamos a ver, son las mismas cifras. Para llegar a los dividendos no grabados, nos dice, bueno, primero arranquemos por los grabados. Dividendos, 76 millones. Y me dice la norma que los dividendos grabados van a estar sometidos a imposición de acuerdo a la tarifa de renta vigente en el año en que estoy haciendo el reparto. Entonces, en nuestro ejemplo estamos viendo repartidas en el año 2019. Como veíamos, la tarifa de renta en el año 2019 fue el 33%. Entonces, tenemos el dividendo grabado, le aplicamos la tarifa de renta del año, esto me da los 25 millones, y la norma traía un pedacito que era algo confuso y me decía, sobre el exceso aplique la tarifa del dividendo no grabado. Entonces, ¿cómo se lee eso? Entonces, tengo el dividendo, la tarifa de renta, el exceso es la diferencia del dividendo y lo que estoy pagando por dividendo grabado, y sobre el exceso aplico la tarifa del dividendo no grabado, que aplicando la VT del año, la fórmula me decía menos 300 VTs y sobre eso la tarifa del 15%. Después de aplicar la fórmula del dividendo no grabado sobre el exceso, me da 6.175.000. ¿Qué significa esto? Que por estos 76 millones que estoy recibiendo de dividendo, el impuesto va a ser la suma de la tarifa de renta, que son 25, más sobre el exceso la tarifa del dividendo no grabado, que son 6 millones. Esto significa que por estos 76 millones voy a pagar un impuesto a los dividendos de 31 millones. Entonces, por los dividendos grabados, 31 millones. Y me dice la norma también que sobre este tema se va a aplicar una retención en la fuente del 100%. Entonces, acá no hay posibilidades a que se me genere saldo a favor. En el momento en que estoy haciendo el decreto del dividendo, y esto es lo que se debería dejar en constancia dentro de la
acta de asamblea es si se trata de un dividendo grabado o no grabado, cuál va a ser la retención en la fuente aplicable, porque esto se va a tener que pagar en el año en el periodo de retención en la fuente en que se haga la asamblea. Y por los dividendos no grabados, simplemente me aplique la fórmula, que en este caso son los 424 millones, lo dividimos en la VT. Señor. Sí. ¿A qué te refieres con que? O sea, en el momento en que tú haces el decreto en calidad de exigibles, en ese momento nace la obligación de aplicar la retención en la fuente. Y en ese momento tú tienes que pagársela al fisco mediante tu declaración de retención. De ahí que en el momento en que tienes el acta de asamblea y haces el decreto en calidad de exigible, en ese momento tú como agente de retención tienes que ir y pagarle a la DIAN esa retención en la fuente que calculaste. Ahí vamos a la norma que les hablaba al inicio, y es que bajo la tesis anterior, que con el simple decreto ya se entendía en calidad de exigibles, había tesis y que, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda la tenía, que en ese momento solo con el acta, así no lo hubieras pagado, debía pagarse la retención en la fuente. Lo que me vino a aclarar este decreto 2371 fue que solo cuando no esté sometido a plazo o condición y ya el accionista te lo pueda cobrar, en ese momento cuando se cumple la condición, es que debes entrar a pagar la retención. Así las cosas, si el señor, digamos, yo le pago hasta el año siguiente, yo como agente de retención le presento en el año 2018, y él viene a, digamos, yo se lo pago en el 2019, él en la renta del año 2019 que paga en el 2020, ¿se toma esa retención que No, porque en ese momento, tú cuando decretas dividendos, tienes que decretar sobre utilidades que ya se han consolidado. Entonces tú te paras en marzo del 2020 y miras las utilidades que tengas disponibles, que son las que hubieras generado en años grabables 2019 y anteriores. Para esta persona, cuando te decretan el dividendo en calidad exigible, se entiende que en ese momento del acta de asamblea, cuando se entiende realizado el ingreso. Y en ese momento tú aplicas la retención, es decir, en este ejemplo, en el año 2020 tenemos el acta de asamblea, tú practicas la retención y la persona en la declaración de renta del año 2020 va a tener que incluir su ingreso y su retención. ¿Sí? que tú sacas ese reporte para la renta, él no va a tener esa percepción. Sí, tú lo tienes. Incluso una de las modificaciones que te trajo exógena es que ya tienes que informar los dividendos decretados. Entonces tú tienes que informar esos que ya son exigibles. Hay otra confusión que se puede dar, es que tú dentro de tu acta de asamblea hayas decretado los dividendos y no los hayas pagado. O sea, tú dijiste, son decretados los dividendos tanto, pero no le dijiste los voy a pagar en un año o los voy a pagar apenas tenga caja. Si tú no dijiste eso, desde el momento en que haces el acta de asamblea ya se entienden exigibles y en ese momento tienes que pagar la retención en la fuente. Pero si le colocas una condición, solo hasta cuando se cumple esa condición. Una cosa es que tú les coloques condición y otra cosa es que tú estés en mora en el pago. Entonces puede que tú la decretes, pero no la pagues porque simplemente, no porque el acta te lo hubiera dicho, sino porque no tenías plata para pagar. En ese evento es mejor que dentro del mismo acta dejes sujeta esa condición, porque a pesar de que no tengas plata, si no le pones condición, simplemente con haberlos decretados ya tienes la obligación de hacer el pago. Listo. Sí, eso fue lo que me trajo el decreto 2371, que recordemos ese decreto tiene decaimiento, pero que uno creería que va a ser cómo se va a reproducir en el año 2020,
que se va a reproducir esa disposición. Entonces, ese decreto no me aplica, no está vigente, pero sí me trae una aclaración muy importante, porque una posición que se tenía antes es que simplemente con el pago de abono en cuenta, en ese momento se debía hacer el reconocimiento de la retención, independientemente que los pagaras en 12 meses. Muy bien, entonces volvíamos a nuestro ejemplo. La última pregunta antes de que Claro que vas sí. a hacer este ejercicio. Estoy confundida cuando tú dices no grabados y tienen impuestos. ¿Cómo funciona eso? Esa es la confusión que todos tenemos. No sé, o sea, Lo que pasa es que la norma del artículo 48 que dijo ingresos no constitutivos de renta, eso no cambió. Pero lo que dijo la ley es, sí, son ingresos no constitutivos de renta, pero a pesar de que no constituyen renta, va a tener un gravamen especial a los dividendos. Entonces, son no gravados, pero pagan impuestos. Así es como está la norma, yo simplemente estoy transmitiendo el mensaje. Qué pena por nuestros legisladores. Que Oiga, hacen eso. una preguntita, ¿puedes volver al transitorio que quedó en la 2020 sobre ¿Esta o esta? la que quedó para ahorita? Bueno, la ley de crecimiento no me trajo ¿Nada? nada de transición. Ah, es que me había quedado. No me trajo nada de transición, pero con esta norma es prácticamente la única norma de transición, porque esta no es una norma real, porque dijo lo que ya decía la ley. Entonces, ahorita tenemos que aplicar lo que dice la ley, que es el artículo 27 sobre la realización del impuesto a los Pero dividendos. entonces siguen estando no grabados los de 2016 hacia atrás. Correcto. Y de Eso se 2017 en mantuvo. adelante, pues no grabados, pero con tarifa. Exacto, Ah, correcto. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, tenemos que por los grabados 31 millones y por los no grabados 62 millones. Es decir, esta persona natural residente va a tener que pagar impuestos por 94 millones. Para los no residentes, cuando el accionista sea un residente, una sociedad, acá por los dividendos grabados va a pagar de acuerdo a la tarifa de renta, y como veíamos sobre el exceso va a pagar la tarifa del dividendo. En este caso, acá, estos dividendos no grabados no pagan impuesto en cabeza de la sociedad. Lo que se estableció fue una tarifa de retención en la fuente. Eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Acá lo importante es que cuando es residente, persona, sociedad, estos dividendos grabados se aplica el mismo cálculo que acá vemos. Entonces, los 76 millones, la tarifa de renta vigente en el momento, y sobre el de exceso aplico la tarifa del dividendo, que en este caso fue el 7,5%, la tarifa de retención. Y pasamos a los no residentes, donde el impuesto para los no residentes, para el no grabado es el 7,5, para el grabado es el 7,5 sobre el exceso, sobre ese exceso. Muy bien. Ahora nos paramos en el año gravable 2020. Entonces, tenemos utilidades del 2017, del 2018 y del 2019. Aplica muy parecida a la misma depuración. Acá lo que quiero resaltar es el cambio de la tarifa, donde para los residentes están al 10%, para los no residentes también se igualó en el 10%. Pero si nos damos cuenta, mismo impuesto a los dividendos, mismo ingreso, un impuesto sustancialmente diferente. En este caso, para el residente va a pagar 68 millones, un residente sociedad los 28 y un no residente 71 millones. Si nos damos cuenta, miremos los tres ejemplos. Bajo el régimen anterior, un promedio de impuesto de 23 millones, bajo ley 1819, una persona natural pagaba 94 millones, un no residente 60 y un 28. Y ahora 68, 28 y 71. Es decir, acá la ley de crecimiento sí me vino a equiparar un poquito el tratamiento entre las diferentes personas, y también lo que me vino fue a aclarar cuál es la aplicación práctica en cada uno de estos escenarios. ¿Claros? Confuso, lo sabemos, pero que
Acuérdense, son solo 3 sencillos pasos. Entonces, vamos, esto es una de las cosas que más complejidad está generando, porque si son utilidades del 2016 y anteriores, antes uno no le ponía atención a esto, pero ahora que tiene un efecto tremendo, porque si se dieron cuenta uno tiene que ir a buscar, y si uno quisiera repartir dividendos trataría de buscar a aquellos que tienen el beneficio, y tratar de repartir los dividendos del 2016 y anteriores, porque son los que menor impacto generan en cabeza del accionista. Entonces uno tiene que irse a devolver y empezar a analizar esa grabados y no grabados en cada uno de esos años para poder repartir ese impuesto a los dividendos de forma más eficiente.